Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Parlami dell'esistenza. Vamos a abrir la puerta de nuestro Ministerio de Ciencia y Tecnología. Nuño Domínguez, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Jaime García Cantero, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Oye, Nuño, que ayer hubo rueda de prensa. Bueno, fue la semana pasada. ¿Cómo pasa el tiempo? Sí, fue la semana pasada aquí cuando aterrizó la cápsula que traía a los astronautas de la Estación Espacial Internacional. Sí, la primera evacuación espacial por cuestiones médicas. Es que tengo la sensación que fue en otra vida. Sí. O sea, solo ha pasado una cosas. semana. Ayer hubo rueda de prensa. Aquí estuvimos siguiendo, por si nos daba alguna pista cuando salían de la cápsula, por si podíamos deducir algo de cuál era el astronauta que tenía problemas de salud. No fuimos incapaces de averiguarlo. No dijeron nada en ese momento. Pero claro, ayer hay rueda de prensa de los 4 y tampoco dicen nada. No, y lo dijo la comandante nada más empezar la rueda de prensa. No vamos a decir nada sobre quién ha tenido el problema de salud, ni nada sobre el problema de salud que tiene. Y la verdad es que fue alucinante porque la responsabilidad y la obediencia de los periodistas, yo que estuve escuchando la rueda de prensa, ni uno preguntó, oye, pero cuéntanos, tal. O sea, es una cosa que está totalmente asumida y la verdad es que es yo creo que muy positivo, que es vamos a proteger la privacidad y sobre todo en cuestiones de salud de nuestros astronautas a capa y espada. Entonces, ¿qué puse yo en la pieza? Que hay, por ejemplo, los que se saltaron las normas fueron los japoneses, porque los japoneses ya dijeron, el nuestro no es. Nuestro astronauta... Tachamos a uno. Tachamos a uno. Pero el quién es quién sigue, ¿no? Entonces luego hay otros que dicen, bueno, todo esto empezó porque cancelaron una caminata espacial de la comandante y del piloto, que son los 2 astronautas americanos de la NASA. Y después ya dijeron, oye, hacemos la evacuación. Entonces hay gente que dice, bueno, pues uno de los tendría dos. Que ser uno de los dos. Pero luego viendo las imágenes dices, y ayer la rueda de prensa estaban los 4 como claro, por eso perfectos. Te digo, porque estando los 4 perfectos, como se les pudo ver ahí en la rueda de prensa, yo entiendo el hermetismo, porque cada uno, su historial médico es de cada uno y eso es muy sagrado. Pero, hombre, un guiño de decir, venga, va, era yo y miradme cómo estoy. Eso es lo único que preguntó un periodista. Les dijo, oye, si las normas de la NASA fuesen diferentes, ¿vosotros estaríais dispuestos a decir, oye, he sido yo? Sí. Porque la NASA te protege tu privacidad, pero tú puedes decir. Sí. Y se quedaron un poco desconcertados y ya la organizadora de la rueda de prensa, la portavoz de la NASA, dijo, bueno, ya hemos dicho que no vamos a decir nada. Así que, siguiente pregunta. No, tampoco hace falta dar detalles, pero si ayer se les veía a todos la mar de bien. Puede pues desatar las especulaciones, pero bueno. Nos vamos a ir a Davos, ya hemos ido esta mañana en un par de ocasiones. El gran tema es la exigencia de Trump de que le den Groenlandia de una vez. But now what I'm asking for is a piece of ice. Claro, él dice que solo pide un trozo de hielo, como para el whisky, ¿no? Como on the rocks, solo pide eso. Les sentará muy bien a los groenlandeses. Sí, solo pide un trozo de... Y a Trump el whisky. Entonces, esta mañana hemos estado contando que hay un principio de acuerdo con el secretario general de la OTAN, con Mark Rutte, sobre el que no se sabe nada, pero claro, es que Rutte nunca le dirá que no a Donald Trump. O sea, diga a Donald Trump lo que sea, Rutte le va a decir que sí. No se sabe en qué consiste este principio de acuerdo, que han llegado los dos, ni siquiera, yo creo que lo saben el resto de aliados, pero hay una clave tecnológica, por salirnos de la parte más geopolítica, que tiene que ver con las ambiciones de los cibermillonarios de Silicon Valley, concretamente con una empresa llamada Praxis. ¿Qué relación tiene esto con Groenlandia? Bueno, que ni siquiera es exactamente una empresa, ¿no? Praxis es un grupo de cibermillonarios, se parece casi más a un fondo, porque es gente que pone dinero para conseguir cosas, que llevan años trabajando con una idea que es como de primero de tecnolibertario, que es esta de lo que ellos llaman ciudades de la libertad, que podría ser un claim aquí también cercano, y que es esa visión de los países digitales, de las naciones virtuales, es decir, ellos quieren crear un espacio controlado por ellos, habitado por ellos, dirigido por ellos y regulado por ellos, que tenga las capacidades de un país, ¿no? Y han buscado territorios diferentes en estos años. Llevan 2 años en el que tienen bastante claro que el territorio donde estos cibermillonarios quieren montar su país sin impuestos, sin regulación, solo para ellos, es Groenlandia. Pero esto no es sorpresa. Hace 2 años que han realizado ya viajes a Groenlandia, que han hecho ofertas a autoridades de Groenlandia y que han intentado esa negociación que nunca ha ido hacia adelante. Esto podría pasar por simplemente, un grupo de casi freaks, ¿no? Sí, de locos. Buscando hacer este tipo de cosas, hasta que ves
quiénes son estas personas. De hecho, uno de sus líderes es Ken Hoverty, que es el embajador de Estados Unidos en Dinamarca. Este es uno de los señores que está en Praxis, que, sorpresa, sorpresa, una vez más, es también parte del equipo fundador de una compañía que se llama PayPal. Es decir, es socio histórico de dos personas que salen aquí recurrentemente. El señor Elon Musk, por un lado, y el señor Peter Thiel, por el otro, que es uno de los que lleva años defendiendo esta idea. Entonces, cuando empiezas a ver que este es un grupo de gente con muchísimo dinero y capitaneados por gente como Peter Thiel, pues todo parece que empieza a encajar de otra manera. Pero ¿y qué poder tienen ellos para apretar incluso al presidente de los Estados Unidos? Yo creo que es importante entender que esto suma a lo que ya quería Donald Trump, ¿no? Donald Trump lleva queriendo comprar Groenlandia desde su primer mandato como presidente. Él ya dijo en aquel momento que quería comprar Groenlandia. Lo que ocurre es que esto se suma a esta idea libertaria que tiene gente como Peter Thiel, que recordemos es el señor que susurra al oído de J.D. Vance. O sea, es la persona que financió la campaña de J.D. Vance, del vicepresidente de los Estados Unidos, y posiblemente la persona más influyente en la Casa Blanca sin estar en la Casa Blanca. Además de todo esto, se une una tercera derivada, ¿no? Que es ¿qué supondría un entorno de un territorio muy frío, como es Groenlandia, posiblemente sin regulación y no controlado por ningún país? Pues es un entorno perfecto para grandes centros de datos de inteligencia artificial, ¿no? Y aquí es donde entra el otro amigo de Peter Thiel, que es Sam Altman, ¿no? El que es el fundador de OpenAI, que lleva tiempo buscando este tipo de cosas, ¿no? Sitios donde poner centros de datos sea barato, porque hay terreno, donde refrigerarlo sea barato, porque hace muchísimo frío, y sobre todo, y lo más importante, donde no haya ninguna regulación. Entonces, me parece de ciencia ficción, Jaime. Absolutamente. O sea, es que esto nos parecería un capítulo de Netflix si no fuera porque están los sospechosos habituales, porque son siempre las mismas personas susurrando en los mismos sitios para conseguir objetivos parecidos. Entonces, esto, claro, nos lleva a otra derivada todavía más perversa, que es que Groenlandia ni siquiera puede que sea de los Estados Unidos, sino solamente de algunos ciudadanos de los Estados Unidos, como estamos viendo, un grupo de cibermillonarios tecnolibertarios y cada vez más próximos a ideas absolutamente fascistas, todos ellos hombres, todos ellos blancos y todos ellos con esta idea de no impuestos, no regulación y territorios donde podamos hacer lo que queramos. Pero entonces lo de los materiales raros, todo lo que se pueda encontrar ahí pasa un segundo, porque a estos hombres no les interesa esto. No les interesa en el cortísimo plazo. Están en el negocio de la tecnología, ¿no? Pensemos que los materiales raros que a veces, los minerales raros que a veces es una parte que no contamos, son absolutamente críticos para el futuro de la tecnología, en dos ámbitos diferentes, ¿no? En el ámbito de los procesadores, pero también en el ámbito de las energías renovables. Es decir, todas las grandes transformaciones que tenemos por delante, la digital y la ecológica, pasan necesariamente por estas tierras raras. Es decir, esto es un activo para ellos absolutamente importante. Pues voy a hacer una pausa. A la vuelta todavía voy a estirar un poco voy a tirar del hilo de esta historia. Hacemos una pausa y seguimos. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Babe's gone away just for a while. I'm sitting down here wondering why, oh why. Babe's gone away so far away. I'm sitting down wondering what to say. Pues aquí estamos, en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con Jaime, con Nuño, estábamos hablando de los intereses que hay en Estados Unidos y no solo de Donald Trump por poner un pie en Groenlandia. Y una cosa que comentábamos un día en El Abierto, que llama mucho la atención, es como también se quieren aprovechar todos del deshielo, porque se abren nuevas rutas, porque es más fácil llegar. Claro, esto es consecuencia del cambio climático. Y quiere sacar provecho de esto alguien que niega el cambio climático. Sí, la verdad es que no creo que tenga muchos principios Donald Trump que le molesten en su día a día, ¿no? Pero más que nada para explicárselo a él, para decirle, ¿usted es consciente de esto? Sí, lo que pasa es que, él quiere quemar todo el petróleo del planeta antes de pensar en cualquier otra fuente de energía, ¿no? O al menos esa es la prioritaria. Pero sí, claramente, o sea, a mí me recuerda mucho al juego de estrategia que jugábamos cuando éramos chavales, el Risk, porque Groenlandia estaba en el centro y era muy importante, ¿no? Y claro, Rusia lleva décadas siendo la potencia dominante en el Ártico, tiene una flota de rompehielos nucleares y de bases militares en el Ártico, tiene mucha más presencia que Estados Unidos. China quiere hacer una ruta de la seda polar y Estados Unidos
está un poco cojo en esa ruta, ¿no? Todavía no tiene tanta influencia. No creo que sea lo más prioritario. Esto que comentaba Jaime de las tierras raras, yo creo que puede ser más importante. No tanto para extraerlas, sino para impedir que China las extraiga. Para que no se las China quede otro. Ya había propuesto en colaboración con Australia, por ejemplo, sacar algunas de estas tierras raras, pero se ha paralizado por temas de peligro medioambiental, etcétera. Aquí una de las cosas que llama la atención es el silencio de Rusia, ¿no? O sea, si geopolíticamente... Rusia que va de la mano con China. Claro. Si tú ves que tu supuesto enemigo, que es Estados Unidos, quiere hacerse con una pieza, como dice Nuño, clave del risk, ¿no? de la jugada, lo normal sería que trataras por lo menos, ¿no? de impedirlo. Pero Rusia no parece que tenga mucho problema con esto, lo cual yo creo que vuelve a poner bastante claro que aquí la guerra de verdad, ¿no? es China-Estados Unidos, ¿no? Y Rusia es un enemigo útil para Estados Unidos en algunas cosas, pero la respuesta... El otro día Putin vino a decir, que si se quedan con Groenlandia, pues que se queden, ¿no? Que tampoco es que claro, eso. Lo que pasa es que sí que Estados Unidos tendría que hacer una inversión militar tremenda, porque lo que sí le puede permitir es neutralizar los misiles nucleares que vengan de Rusia hacia Estados Unidos, ¿no? Es un punto clave porque por ahí volarían, etcétera, pero ahora no tiene la infraestructura. Y hay un detalle de la historia que a mí me resulta que no se está hablando mucho: el accidente de Thule, que fue el Palomares de Groenlandia. Se estrelló en el año 68 un bombardero estadounidense en Thule, donde tienen ahora la base militar, y fue una de las crisis políticas con Dinamarca más gordas, porque Dinamarca decía que ellos llevaban a orgullo que no había armas nucleares en Dinamarca. Y sí había armas nucleares en Dinamarca, en la base de Groenlandia, y es que además los daneses que fueron ahí a limpiar todo el plutonio tuvieron problemas de salud y unas incidencias de cáncer mucho más grandes. Entonces, esto es una cosa del pasado de la Guerra Fría, pero ojo que si volvemos a militarizar y a hablar de misiles nucleares... Estamos todos volviendo a ver Borgen, ¿os acordáis? La serie sí, que era danesa. Sí, muy buena, por cierto. Buenísima. Muy buena. Mira, hablábamos de China. Bruselas quiere eliminar a los proveedores chinos como Huawei de las redes europeas. Es una medida que evidentemente beneficiaría a Estados Unidos en un momento en el que este país ha dejado de ser un socio fiable, como estamos viendo y lo estábamos hablando. ¿Cuál es el motivo de tomar medidas contra las tecnológicas chinas? Bueno, la recomendación lleva años. Hace años que la Comisión viene diciendo que recomienda no utilizar tecnología china en ciertas infraestructuras críticas, sobre todo en redes de comunicaciones, fundamentalmente por la falta de transparencia que tienen estas empresas chinas, porque muchas de ellas tienen participación del gobierno chino, que como sabemos, por mucho que ahora digamos que Estados Unidos es tal, China tampoco es el amigo de los niños, ¿no? O sea, que también tiene sus cosas. Esta recomendación lleva mucho tiempo, pero España es verdad que es el país europeo que menos caso ha hecho a esta recomendación. En España, Huawei ha seguido presentándose a concursos públicos y ha seguido ganando concursos públicos, alguno bastante complejo en el Ministerio del Interior, para disgusto de nuestros socios europeos y más de nuestros antiguos amigos norteamericanos, que no les gusta nada esto. Entonces, independientemente de que esto pueda tener sentido, yo creo que abre un debate mucho más de calado, que es, oye, si como no nos fiamos de los chinos, desconfiamos de los proveedores chinos, ahora que empezamos a no fiarnos de los Estados Unidos, ¿qué vamos a hacer también para limitar la presencia de empresas americanas en infraestructuras, donde aquí sí que es absolutamente crítico, ¿no? En las infraestructuras digitales, y esto es un debate que ya hemos tenido aquí, las infraestructuras digitales europeas y las españolas dentro de ellas tienen una dependencia absoluta de fabricantes norteamericanos. Tan absoluta que posiblemente tendríamos un problema si Estados Unidos decide actuar. Todas estas empresas están sujetas a una Cloud Act, a una normativa norteamericana que dice que en un caso extremo la supervisión legal y jurídica es del gobierno de los Estados Unidos. Es decir, podríamos tener problemas si no somos capaces de entender que a lo mejor hay algo que también tiene que cambiar con nuestro antiguo amigo americano, que ya no es tan amigo americano. Y ya que estábamos hablando también de China, en el tema de portada de la revista Wired, probablemente que es la más importante en el mundo de la tecnología, dice que ya hemos entrado en el siglo de China. ¿Eso qué quiere decir? El siglo XXI. Bueno, hablan de muchísimas cosas, ¿no? De por qué China es hoy el referente mundial, ¿no? Algunas que ya conocemos, ¿no? Su presencia en la inteligencia artificial con compañías como DeepSeek al nivel de los Estados Unidos, también en procesadores, pero abre, yo creo que otros temas de los que hemos hablado menos, ¿no? Que es, por ejemplo, en la industria de la construcción. Pensemos la crisis de vivienda que vive el planeta. China es capaz de construir mucho más rápido que nadie y parece, o eso dicen ellos, que de manera más sostenible que nadie. Entra en temas de biotecnología, como están también consiguiendo resultados absolutamente relevantes. Robótica. Empezamos a hablar de campos
muy distintos en los que están avanzando. Pero por destacar alguno que yo creo que es muy relevante, el tema de las energías renovables. Se habla del milagro industrial China muy ligado a las renovables y a los vehículos eléctricos. China es el mayor fabricante de vehículos eléctricos y por cosas... y de placas solares. Y de placas solares. Y a mí algo que me sorprendió, porque es algo que hablamos poco, dicen estos teóricos de Wired que para ser la gran potencia también te hace falta ser una potencia cultural, ¿no? Y ellos dicen que ser una potencia cultural necesita de tener productos culturales franquicia que tú puedas exportar, ¿no? Y hablan como China en los dibujos animados está encontrando también este recurso, este recurso cultural, con una serie de un diablito chino criado entre humanos que parece una especie de Harry Potter chino, pero de dibujos animados, que es capaz de exportar. Entonces, si unes esa fortaleza en tantos ámbitos diferentes, Wired explica que parece que el siglo XXI la gran potencia mundial puede ser China. Y desde ahí a lo mejor también se puede explicar parte del comportamiento de Donald Trump y de sus aledaños, ¿no? Claro. Cuando ves que te pueden quitar el sitio, es cuando empiezas a tiene pensar miedo, tiene miedo. Cuidado, porque China se está desacelerando, la economía no va tan bien como iba, ha sido la manufacturera del mundo durante 20 años, pero eso se les está acabando. Es decir, ahora todavía siguen empujando mucho por la inercia que llevaban. Entonces, ojo con el siglo de China, que seguro que lo va a ser, pero que puede ser un siglo no tan bueno como el que pensamos. Este cambio, ¿no? de ser un país que produce mucho y copia barato a ser un país de ingenieros. Un problema inmobiliario también gordo. Ha habido crashes inmobiliarios y luego la gente que vivía en las grandes ciudades se está yendo a otras ciudades porque no se lo pueden. Porque no pueden vivir en las ciudades. Permitir, lo hemos comentado en alguna ocasión. Esta semana en Estados Unidos ha habido una buena noticia relativamente para la ciencia, porque el Congreso ha tumbado los recortes en ciencia que propuso Donald Trump. Que eran los mayores desde la Segunda Guerra Mundial, sí. Tanto Senado como Congreso, por una iniciativa de una senadora republicana y otra demócrata, han aprobado por una mayoría aplastante una norma que mantiene prácticamente estables los presupuestos de las grandes agencias de ciencia. Va a haber recortes, pero muchos menos de los que proponía Trump. Ahora la gran cuestión es la otra gran parte de la investigación en Estados Unidos, en la que siguen siendo el líder mundial, que es la biomedicina. Es decir, los institutos nacionales de salud todavía no se ha acordado el presupuesto y ahí hay en juego pues casi todo, pero ya no solo para la investigación en Estados Unidos, para la investigación en el mundo. Aquí en España hay grupos punteros que colaboran con esta agencia, ¿no? Y tenemos que ver qué pasa con eso, porque hay muchísimo dinero en juego. Pero eso demuestra todavía que da alguien con sentido común en Estados Unidos. Sí, o que la presión ciudadana también. Y es algo que siempre ha pasado. Si tú miras la historia de los presupuestos de Estados Unidos, tanto republicanos como demócratas son muy celosos de mantener los presupuestos de I+D, porque en parte saben que es lo que realmente es ha la hecho riqueza, claro. América es la riqueza. La primera potencia del mundo, ¿no? Hablando de recortes, el que fue rey de los recortes en los primeros meses de la legislatura, acuérdense, la motosierra prácticamente, Elon Musk, que vuelve a la política porque apoya con $10 millones, que para él es nada, lo que lleva en el bolsillo, la campaña de un republicano en Kentucky. Primero, ¿quién es él? Y segundo, ¿en qué lugar se enamoró de mí? ¿Le saldrá bien esto? Bueno, a ver, yo creo que esto tiene una lectura que va mucho más allá de Kentucky, ¿no? Que es que el señor Elon Musk sigue conectado al Partido Republicano, por mucho que se queje, ¿no? Y que le parezca que el señor Donald Trump no recorta lo suficiente, ni es lo suficientemente agresivo, ni es nada lo bastante, porque él sería muchísimo más, no desconecta. Y creo que esto es muy importante para garantizar este apoyo de los tecnomillonarios de cara a las elecciones de midterm, que es lo verdaderamente importante, ¿vale? Ahí se la juega. Quedan unos meses para esto y Elon Musk aquí está mandando un mensaje muy claro, que es seguís contando conmigo, y de hecho vamos a probar aquí la maquinaria, no de los 10 millones, sino de esa plataforma brutal que tiene, que es X, que se ha convertido en una herramienta política de un calado absoluto, ¿no? Entonces yo creo que lo que ocurra en Kentucky, independientemente de quién salga ganador en Kentucky, que le interesará muchísimo a la gente de Kentucky, lo único que conocemos de Kentucky es el fried chicken, por lo menos yo, creo que va a decir, también, ¿no? Y el whisky va a tener va a ser un indicador de cómo va a ser esta campaña del midterm. Y creo que ese mensaje, ¿no? De hemos estado muy enfadados, pero sigues contando conmigo, es la parte interesante de. ¿Y cómo lo he hecho? ¿Has cogido el candidato al azar?
bueno, ha cogido al republicano, ¿no? Y al que le haya parecido que sea el más de derechas que le haya encontrado. Pensemos que esta semana, mientras todo esto, no sé si lo habéis seguido, pero ha estado enzarzado en X con el dueño de Ryanair. Que sí, no sé si esto yo lo he estado leyendo. Sí, es una cosa como dos tontos. Quiere comprarle Ryanair. Dos tontos muy tontos. Así, si sigues a los dos, las cosas que se decían al uno al otro, es que parece de película. No, ¿sabes? Dos niños. Y es que lo estás más o menos siguiendo, porque es que el personaje de Ryanair también me parece un personaje. Alucinante. Y lo estaba siguiendo y decía, como dos niños pequeños ahí peleándose y yo te voy a comprar la empresa. ¿No han quedado y el para otro. un combate de Pues boxeo? mientras Están así, están a esto. esto. Mientras que peleas en Twitter por si te compras una línea aérea, decides a qué candidatos republicanos vas a apoyar. Y creo que pensar que esta persona, como he vuelto a decir aquí, tiene en sus manos algunos de los problemas más grandes que tenemos como especie, pues no es muy alentador. Vamos con noticias recientes sobre el pasado remoto. Primera obra de arte de la historia encontrada en Indonesia, que es una pintura rupestre. ¿Qué es? Es muy difícil de ver, pero está ahí. Es una mano pintada en estarcido, es decir, soplando pigmento sobre la propia mano en una pared, dejas la silueta de la mano, ¿no? Es una pintura que se ha repetido a lo largo de la historia humana durante decenas de miles de años, pero esta parece ser la más antigua. O sea, la particularidad de este que podría ser... La más antigua. La más antigua, unos 1100 años más antigua que la otra que está en España y que probablemente la hizo un neandertal. Esto lo hicieron Homo sapiens en Indonesia. La otra la hicieron neandertales en España. Entonces dices, joder, estaban haciendo prácticamente lo mismo, diciendo un poco, aquí he estado yo. Casi en el mismo tiempo, o sea que eso dice mucho de lo que es ser humano. Es como cuando los niños en el colegio les hacen poner la palma de la mano. Y luego, claro, hoy los grafitis, muchos de ellos van con plantillas, o sea, es una evolución mínima de ese tipo de expresión, no sé si artística, porque es verdad que luego puedes discutir si eso es arte o no, pero bueno, es una de las primeras expresiones de dejar una marca, ¿no? Pues sí que es, bueno, depende, como la firma de los grafiteros, eso sería la firma de los grafiteros, entonces define si el graffiti es arte o no es arte. A mí me estaba recordando a los Banksys, claro, él hace una plantilla y luego lo pinta con spray, ¿no? Pues era lo mismo, pero hace más de 67.000 años. Y luego hay otra investigación de prehistoria, está liderada por científicos de las universidades de Barcelona y Alcalá, que se titula La primera red social del Paleolítico. Sí, y la mayor, porque han descubierto que los humanos que vivían en una zona de Guadalajara, en España, hace unos 20.000 años, tenían herramientas de piedra, es decir, la tecnología punta de la época, que venían o que habían sido hechas en el sur de Francia. O sea, 600, 700 kilómetros de rango, ¿no? Y aparte, lo más interesante es que no era... O sea, ellos sabían que más cerca de donde vivían tenían materiales igual de buenos. O sea, que esas piedras tenían que tener un valor simbólico, era un souvenir, era algo que posiblemente alguien les regaló. Entonces, lo que especulan estos investigadores es que había una red de contactos que iba desde Guadalajara hasta el sur de Francia, es la mayor distancia que se ha visto en esta época del Paleolítico. O sea que, pues el primer internet, por así decirlo, conectaba a Guadalajara y el sur de Francia. Mira, internet para terminar, porque sigue cortado en Irán, donde ya han muerto casi 4.000 personas, hay más de 9.000 desaparecidos y cientos de detenidos. En un país como este, internet, a pesar de ser también toda la basura que corre por sus venas, de la que hablamos mucho aquí en este programa, pero sigue siendo, y se demuestra cuando hay un conflicto en un país como este, que sigue siendo una herramienta básica y fundamental para la libertad. Fenomenal. Yo creo que ejemplos como este, ¿no? A veces que criticamos tanto Internet, demuestran lo importante que ha sido Internet por la libertad de mucha gente, ¿no? Y sobre todo en estos países. Parece que se nos ha olvidado lo de Irán, cada día lo contamos menos, ¿no? Como pasa siempre, pues Irán sigue sin Internet y ha sido básica como herramienta en el desarrollo de cualquier comunidad que protesta contra lo que está ocurriendo allí. Así que yo creo que es el momento de reivindicar, por supuesto, lo que está ocurriendo en Irán y también el papel que ha jugado Internet como herramienta para muchísimos activistas en todo el mundo. Lo llevaba New York Times el lunes a portada, ¿no? Ese Internet de los activistas y cómo los activistas llevan años preparándose para posibles apagones como el que se está haciendo en Irán, cómo siguen intentando, ¿no? De alguna manera comunicarse, levantar plataformas paralelas, pero cómo
desgraciadamente no nos estamos enterando de casi nada de lo que pasa en Irán porque han sido capaces, ¿no?, de capar esa capacidad. Yo me acuerdo de la importancia que tuvo Internet en las primaveras árabes, imagínate si hace tiempo, no había ni redes sociales todavía, pero... Absolutamente. Yo creo que la decepción es esa, ¿no? Cómo hemos pasado en tan poco tiempo de esa herramienta fundamental para la movilización. También para hacer periodismo, ¿no? Para hacer periodismo desde el terreno, desde la verdad, cómo eso lo hemos convertido en otro tipo de cosas. Ahí yo creo que hay una reflexión profunda, que a veces culpamos a Internet de cosas que no, de culpas que no tiene Internet, sino que tienen los señores, porque son todos señores, hombres blancos, que dominan hoy Internet. Entonces, a lo mejor el problema son ellos y no la red en sí misma. Pues la semana que viene más. Muy Aquí bien. os espero. La semana que viene más. Venga, hasta luego. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.